Lecciones del Espíritu Santo, marca Ames. Andrés Marín por el Espíritu Santo. A continuación. ¿Alguna vez ha luchado contra el viento y ganó? Enemigo invisible. Pancito, pancito, panzote este que el Señor nos comparte hoy. Eso sí, fuerte. Generando desde el alimento eterno hoy, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Dios fuerte, Padre eterno, solo en ti estamos seguros. Te pido, Espíritu Santo, abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Impresionante cómo a veces nos sorprenden situaciones que intentamos entender y le buscamos porque son difíciles e intentamos determinar la causa. Pero se vuelve una melodía porque ni por un lado ni por el otro. Difícilmente vamos a la raíz porque además no sabemos cómo hacerlo y no sabemos dónde ir. Me refiero a hacerlo de manera efectiva humanamente, justamente porque la raíz está en el plano espiritual. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es entendible este tema sino solamente de manera espiritual. Intentarlo humanamente me atrevería a decir que es imposible. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos esas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y no es que al ver a un ladrón no esté enfrentando a un espíritu, no. A lo que me refiero es a lo que actúa en ese ladrón para que él se comporte así y robe. Se lo explico un poco mejor en el detalle que nos dejó nuestro Señor Jesús acerca de esto. En uno de los momentos en los que Jesús anunció su muerte, dice en Mateo 16, del versículo 21 al 23, que desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, a reconvenirlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Interesante, ¿no? Pedro preocupándose por el Señor, como si a esas alturas, después de todo lo que ya había hecho, el Señor no tuviera claro su propósito. Pero entonces ahí Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No, espere. ¿Cómo así que Jesús le habla a Satanás si se estaba dirigiendo a Pedro? Ahora lo comprende mejor. El que estaba actuando en Pedro era el mismo Satanás. Es importante entender que Satanás no es omnipresente, no está en todo lado en todo momento. El único omnipresente es Dios. Solo que en ese momento era Satanás directamente el que lideraba el ataque contra Jesús. Se ve en varios pasajes, sin embargo, para trasladarlo a nuestro día a día, los que actúan para hacer lo mismo, intentar hacernos fallar o desviarnos de nuestro camino o hacernos caer, los que actúan en otros son demonios. Fácil, en un ladrón no actúa un ángel necesariamente mientras está robando, ¿correcto? ¿Y entonces el camino es culpar a ese ladrón? No, en absoluto. Dios ama al ladrón, lo que pasa es que aborrece el robo, es decir, el pecado. Pero entonces, ¿qué hace actuar al ladrón de esa manera? No hay una fórmula para determinarlo. Cada ser humano vive cosas particulares en su vida desde el mismo momento en el que es engendrado, que marcan de ahí en adelante su existencia.
Situaciones de rechazo, abandono, desinterés en la concepción. Ya cuando nace, abandonos, violaciones, maltratos y en fin, toda la cantidad de abusos que se pueda imaginar calan en la vida de una persona y que Satanás usa en cualquier momento de la vida para desviar a la persona en el camino y el plan que Dios tiene diseñado para cada quien. Hace poco recibí una noticia triste. En una actitud un tanto rebelde, un muchacho se fue de donde vivía. Donde vive ahora no es mejor que donde vivía. No tiene las mismas comodidades ni los mismos beneficios. Pero ¿por qué de un momento a otro? ¿A qué se debió? ¿Por qué de pronto ya no es lo mismo hablar con él y por qué ese cambio de actitud tan drástico? Son casos de estudio particulares, de nuevo, pero ¿se acuerda que nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo? Buscando solo un poco más a fondo en su niñez, este muchacho sufrió rechazo, abandono y abuso por parte de sus padres. Un par de sus hermanos sufrió la misma situación y siguió el mismo patrón. Este es un mensaje para entender espiritualmente que solo en Jesús tenemos la ayuda idónea para poder discernir lo que sucede, para poder determinar lo que actúa y a lo que nos estamos enfrentando. Mateo 10, versículos 7 y 8, que si el Señor mismo dijo, vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Si el Señor mismo nos lo confirmó en esa comisión es porque sucede, porque hay algo definitivo en lo que debemos actuar y que a cualquiera, por no decir a todos, afecta. Porque todos en nuestra vida hemos sufrido algún tipo de maltrato o aflicción. Para finalizar, en Juan 17, versículos 15 y 19, el Señor en oración al Padre le dijo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. ¿Sabe cuándo pasa esto? Cuando creemos en Jesús, cuando decidimos hacerlo nuestro Señor y Salvador. Soy Andrés Marín. El Señor en Juan 8, versículos 31 y 32 nos dejó su promesa fiel y poderosa en donde nos podemos refugiar sin temor y con toda certeza y convicción de que en Él tenemos nuestra seguridad, nuestra sanidad y sobre todo nuestra salvación. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y libres justamente de vivir con el velo que el enemigo quiere que mantengamos, y así vivamos atados a amarguras, decepciones y dolores que solo en su amor podemos resolver. Bendiciones por montones.